Bienvenidos a una nueva edición de Diseño para Todos. En esta oportunidad vamos a ver cómo descargar fonts desde Google. Los primeros pasos cuando creamos una carpeta, en este caso se llama Google Fonts, levantamos Visual Studio Code y vamos a crear un archivo index.html o como vos lo quieras llamar. Cuando nosotros escribimos HTML dentro de este archivo, fíjate que te aparece Emmet, que es una tecnología que permite autocompletar templates varios, como en este caso un template de HTML5. Acá le vas a cambiar el nombre a lo que vos quieras. En mi caso le voy a poner ejemplo de Google Fonts. Y vamos a agregarle aquí una hoja de estilos, para lo cual hago botón derecho, New File, estilos CSS. Por el momento lo voy a dejar vacío y acá lo que voy a hacer es, dentro del head, le tengo que agregar una hoja de estilos. Por lo tanto, escribo acá link y de nuevo Emmet me sugiere que yo autocomplete, le cambio el nombre del CSS y ya tenemos casi algo andando. Para completar, lo que vamos a hacer es, presionamos F1 y fíjate que te aparece una opción, si no podés autocompletar, Live Server, Open with Live Server, y lo que vas a hacer ahí es levantar un servidor que va a estar escuchando los cambios que vos hagas a tu HTML o bien a tu CSS, y eso te va a permitir hacer una prueba continua del código que vos escribas. Acá tenemos del lado derecho un navegador que por el momento muestra una página en blanco. Del lado izquierdo acabo de separar los archivitos por... Si querés saber cómo se hace esto, activemos acá un doble clic sobre el index, ¿no? Porque recordemos que si yo un solo clic y se ve así en cursiva, significa que cuando yo active el estilos, ¿no? La previsualización deja de verse para index y pasa a estar en estilos, ¿no? Si yo hago doble clic acá, o bien hago doble clic cuando abro el archivo index, ya queda fijado dentro de la previsualización de Visual Studio Code. Ahora vamos a hacer una cosa. Me voy a quedar con la parte del index.html arriba, hice split up, ¿no? Y me quedó estilos CSS abajo, ¿no? Vos podés hacer drag and drop y llevarlo aquí arriba y volverlo otra vez con split down, lo podés tirar acá abajo, ¿no? Bien, voy a ocultar la barra donde muestro los archivos y voy a empezar a escribir, por ejemplo, un span. De nuevo Emmet me ayuda, voy a saludar como persona de bien, digo Olis, ¿sí? Activo las herramientas de desarrollo desde el navegador con F12, me voy a Olis y voy a ver en las propiedades calculadas que tengo el font Liberation Serif, ¿no? Es claramente una serif. Serif es la letra, como para que se vea bien acá, que tiene, ¿no? Como los rebordecitos en la S, en la parte baja de la I, en la L, ¿no? Incluso acá en la H, mientras que la serif no tendría estos rebordecitos, ¿no? Que se llaman serifa dentro de lo que es la tipografía. Bien, queremos bajarnos alguna fuente de Google. Vamos entonces a Google Fonts. Cuando vamos a fonts.google.com tenemos aquí más de 1400 familias, eso se va incorporando día a día, ¿no? Familias de qué, de tipografías. Y aquí lo que podemos hacer es elegir qué tipografía queremos, ¿no? Hay una forma de filtrar, por ejemplo, si no queremos las que tienen serif, las podés filtrar acá. De la misma manera podés trabajar con tipografías especiales como la china o la cirílica y algunas otras propiedades acá que pueden ir desde el tamaño, el grosor, entre muchas otras cosas, ¿sí? Entonces vamos a elegir, iba a elegir una nota, pero vamos a ir a la Montserrat, ¿sí? Que es una tipografía inventada por Julieta Ulanovsky, que es argentina. Fíjense que cuando yo hago clic sobre una tipografía,
pasa a contarme, bueno, cuáles son todas las tipografías que puedo descargarme, desde la más finita en grosor, que va en este caso en 100, hacia la más gruesa, que suele andar por los 900, ¿no? La regular, la común, suele andar en 400, ¿sí? Y fíjense que hay incluso versiones con cursiva o itálica, que está aquí. Cuando yo quiero agregar una tipografía, hago clic acá en el más, ¿sí? Puede que no la veas, en ese caso tenés que ir acá a este botón que dice View Selected Families, y eso te habilita la parte derecha para que vos puedas empezar a trabajar dentro de tu página HTML o bien dentro del CSS. Vamos a ver las dos variantes. Si elegimos la opción que tiene aquí a la izquierda el link, ¿no?, va a aparecernos esto que vamos a copiar y lo vamos a pegar ¿dónde? En el HTML. Es decir, vamos a ir aquí, ¿no?, y vamos a pegar directamente dentro de nuestro HTML estos tres links que se muestran a continuación. ¿Qué es lo que hace esto? Nos permite descargar la fuente, la tipografía, directamente desde Google. Con lo cual, una cosa importante es, al no tenerlo local, requerimos tener internet para que la tipografía se visualice, ¿no? En caso de que no tengamos internet, lo que va a pasar es que va a defaultear, ¿no?, va a utilizar la tipografía por defecto. Esto es algo importante de entender porque en el caso en el que vos estés deployando un servidor y bueno, si el servidor empieza a tener problemas de conectividad contra Google, es decir, una cosa que puede pasar es que se caiga el DNS, por ejemplo, y que no esté accesible la fuente de Google. En ese caso lo que te va a pasar es que no se va a visualizar esa tipografía, ¿no? Puede pasar cosas bastante más importantes si se caen los DNS de Google, ¿no? Pero una cosa importante para decir, ¿no? O sea, cuando otra opción, otra variante es descargarla a la tipografía, ¿no?, y tenerla dentro del servidor que vos vas a hostear, ¿sí? Bien, entonces, listo, yo ya puedo visualizar la letra. No, sigo teniendo Liberation Serif, ¿sí? Porque lo primero que hicimos acá es simplemente tener el link para poder utilizarlo. Ahora no estamos diciéndole en ningún lado que lo utilice, ¿no? Para lo cual, vamos de nuevo aquí a Montserrat. Fíjense que acá abajo está esta otra opción, ¿no?, la que dice CSS Rules to Specify Families. Con lo cual hay que copiar esto y tenemos que volver aquí y tenemos que aplicarlo en nuestro CSS, ¿no? En particular nosotros vamos a usar el comodín. ¿Por qué? Porque queremos tener el Font Family Montserrat en general para cualquiera de los elementos web con los que vayamos a trabajar, ¿no? Y fíjense cómo ahora sí aparece la letra Montserrat, ¿no? No sé por qué dice theme, porque en realidad, que yo sepa, había elegido la regular. Sí, efectivamente. Bien, así que esa es una forma de importar la tipografía de Google en tu proyecto. Fíjense lo que ocurre si nosotros eliminamos estas tres líneas. Uno podría pensar que volvemos al estado anterior. Sin embargo, la tipografía que nosotros estamos visualizando no es exactamente la misma que teníamos originalmente. Estamos usando una liberación sans, ¿no?, o liberación sans serif, que indica que no tiene los bordecitos en la H, ni en la L, ni en la I, ¿no? Esto es por esta definición que estamos haciendo dentro de nuestro CSS, donde nosotros especificamos dentro del Font Family dos tipografías. La primera es Montserrat, que antes estaba presente y por eso se visualizaba. Ahora no tenemos los links, por lo tanto, al tratar de descargar, vemos que el navegador dice, bueno, no está presente, ¿no? Entonces, la segunda tipografía que nosotros especificamos es alguna que no tenga serifa. Es decir, que no, sans significa, o sans significa que no tiene, en francés, ¿no?, es sin. Y entonces por eso vemos la liberación sans. Ahora, si nosotros borramos esta
definición, fíjense que ahí sí volvemos a la liberación serif, ¿no? O el mismo efecto tiene buscar cualquier tipografía que tenga serif. Entonces, volvemos a poner esto así, ¿sí? Y siempre los navegadores tienen algún tipo de fuente para utilizar en caso de que no esté presente ninguna. Una segunda variante es, en lugar de hacer clic en el link y copiarnos estas líneas dentro del HTML, es hacer clic en import y copiarnos la línea que tiene el @import para luego pegarlo dentro de nuestro Visual Studio Code en el archivo CSS, ¿no? El import se hace dentro de nuestro archivo CSS. Voy a traer aquí el ejemplo para que vean el cambio a vivo. Y cuando yo pego el import de la URL, que es la misma, ¿no? O sea, la URL es la misma que estábamos poniendo acá en el HTML. Fíjense ahora cómo Olis se visualiza con la tipografía Montserrat Theme. La pregunta que subyace aquí es, ¿cuál de las dos variantes me conviene? ¿Utilizo los links dentro del HTML o voy por el import en el lado del CSS? Inicialmente, si ustedes prestaron atención, el link tenía 3 líneas, el import tiene una sola. Ese es un detalle menor. Hay algo que a mí particularmente me gusta más, y es que el import lo hago dentro del CSS, que es donde luego voy a definir la font family. ¿Sí? La font family conviene definirla dentro del CSS porque justamente es parte de las definiciones de estilos, ¿no? O sea, no es conveniente definirlo dentro del HTML. Entonces, por consistencia, yo creo que el import aquí saca una pequeña cabeza de ventaja. Después está también cómo organizás los imports de los links, ¿no? Pero en general suena como una buena idea tener un archivo donde definas la tipografía de toda tu aplicación, ¿no? Un archivo que se llame fuentes.css o tipografía.css y que sea un archivo que todos los headers de todas las páginas HTML de tu aplicación importen automáticamente, ¿no? Entonces está bueno que eso lo hagas mediante un import dentro de un solo archivo de CSS y te despreocupes y no tengas que hacer links de las fuentes o de las tipografías en cada una de las páginas web. Pero bueno, eso en todo caso lo puedes charlar con tus compañeros del TP y es una decisión que ustedes van a tener que, bueno, por un lado tomar y por otro lado defender. Algunos detalles más. Vos podés agregar más de una fuente. Por ejemplo, aquí tenemos la Montserrat, podemos ir a fuentes y elegir cualquiera de las otras que estén aquí, por ejemplo la Source Sample que está aquí, y elegir la Regular, y también podríamos agregar una Bold 700, por ejemplo, ¿sí? Fíjense aquí que del lado de las Selected Families aparecen Montserrat, Sursan Pro, y acá tenés las opciones para cargar todas las tipografías que seleccionaste en formato de link o bien en formato de import, ¿sí? Si necesitas, podés o bien eliminar alguna en particular, alguna tipografía, por ejemplo la bold, ¿no? La fuente bold de la Sursan Pro, y eventualmente podemos eliminar todas las tipografías seleccionadas y volver a comenzar. Y así llegamos al final de este video. Espero que lo hayas pasado lindo y nos vemos próximamente.